les amamos y las que nos están escuchando, algunas conocemos, otras no, pero a través de, pues, de esta reunión nos damos a conocer. Me invitó Chelita y Blanquita a compartir en este día. Estamos de vacaciones en Mérida. Reciban un saludo de Lupita y de Víctor. En verdad, acá estamos gozando de un calor rico y yo sé que en Toluca nevó, que hace mucho frío. Sí, ya. Pero la verdad es un privilegio estar con ustedes, ya que este ha sido el primer llamado que Dios puso en mi esposo, ¿verdad? Cuando lo rescató de las drogas y del alcohol y rescató nuestro matrimonio. En verdad, ha sido esto un milagro, un testimonio, y el llamado de mi esposo fue servir cárceles. Es el primer llamado que él tuvo, y claro, juntamente con nosotros, la familia. Y yo sabía que él le dijo al Señor: ¿en qué quieres que te sirva? Después de que fue salvo. Y le dijo: ¿de dónde te saqué? No, pues, Señor, de las drogas y del alcohol. Bueno, pues en cárceles me vas No, a mi servir. amiga, tranquila, relájate, no pasa nada. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Blanquita, tienes tu... ya. bueno. Y entonces, el Señor nos puso a servir en la cárcel. Para mí es un privilegio ver los milagros del Señor, ver a gente salva, ¿verdad? Cambiando su vida con el poder del Espíritu Santo, transformada, igual que la de nosotros afuera, pero igual, ante los ojos de Dios todos somos pecadores y solamente Él es el quien nos puede perdonar, ¿sí? Y bueno, nuestra familia, pues somos padres de 3 hijos y abuelos de 5 nietos, se multiplicó la familia. Estamos hablando yo tengo 34 años de ser salva por nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ha sido servir en cárceles, tenemos 21 años en la iglesia, que también fue otro llamado que el Señor le hizo a mi esposo hace 21 años, y bueno, yo estoy ahí como ayuda idónea, ayudándole a pastorear en la iglesia, trabajar ese tiempo con el grupo de mujeres, que también es una bendición. Y bueno, pues el tema que el Señor me puso es algo que día a día tenemos que hacer de aquí a que nos vayamos con Él, acerca del perdón. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu gran amor y misericordia, que es nueva cada mañana, Señor, que nos hablas y ministras a través de que nuestro corazón esté limpio delante de ti, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos impida el tener un tiempo de oración contigo, que sea transparente en nuestra vida. Y si no es así, revélanos algo que esté mal para podernos arrepentir y pedirte perdón. Muchísimas gracias, Señor, por cada mujercita que está escuchando, por las nuevas que van a entrar, Señor. Que tu palabra sea poderosa para que lleguen al conocimiento tuyo, igual que nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Amén. La pregunta es, ¿qué es el perdón? Pues el perdón es soltar, dejar ir a la persona que nos ofendió, soltar al que nos causó daño. En nuestro caminar hay gente que nos ha herido, que nos ha lastimado. Desgraciadamente a veces son los padres, a veces son los hijos, a veces la familia, los hermanos, ¿verdad? Los amigos, a veces gente que no conocemos, que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, que a veces uno dice: híjoles, no te va a perdonar. O cuando un esposo se va de casa, que dices: jamás lo voy a perdonar, lo voy a divorciar y no quiero saber nada de él, cuando debe de haber un perdón. O cuando un hijo te lastima y se va, a veces hasta como madres, cuando no sabemos del Señor, lastimamos y decimos: ese hijo para mí está muerto, ¿no? Pero el Señor nos enseña a perdonar. Y ¿qué es el perdonar? También es cancelar una deuda pendiente, ¿verdad? Una deuda pendiente de lo que pudiera pasar en nuestra vida. A veces, pues amigas que te traicionaron, ¿no? Amigas que a lo mejor por ese asunto estás privada de tu libertad, porque alguien te traicionó, ¿verdad? Porque alguien dijo que eras tú. Pero hoy el Señor habla y nos ministra acerca de esas personas que tenemos que soltar, que tenemos que perdonar, a veces hablamos mucho acerca de que vamos a perdonar a la gente que nos lastimó y que nos hirió, pero a veces también nosotros hemos sido causa de ofender a gente, de traicionar a gente, de herir a gente.
también tenemos que tener la valentía de ir a pedir perdón, ¿verdad? Mientras se pueda. Hay personas, algunas enfermas por no perdonar, ¿verdad? Algunas que están enfermas por no perdonar. Entonces, me permite, bueno, vamos a ver el Padre Nuestro. Dice en Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas. Perdona nuestras deudas. Todas nos sabemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Donde le estamos dando la gloria a Él, donde le estamos alabando, donde le estamos pidiendo el pan de cada día, donde le decimos, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Y en el Mateo 6:15 nos dice, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, dice más abajo, entonces nuestro Padre Celestial tampoco perdonará a nosotros nuestras ofensas, ¿verdad? A veces queremos que la gente nos pida perdón, pero nosotros no somos capaces, a veces ni de perdonar, a veces ni de perdonar. Viene la gente y te dice, perdóname, lo siento, te lastimé mucho, y uno, no te perdono, ¿no? Cuando el Señor quiere que nuestra vida esté bien, estemos en paz con Él, porque sabes que también el perdón es algo que nos separa de Dios, es algo que inclusive en el orar, dice que nuestras oraciones no llegan ni al techo cuando nosotros tenemos resentimiento, odio, algunas cosas en contra de la gente y no perdonamos, entonces ni al techo llegan ni siquiera nuestras oraciones. Entonces tenemos que tener esa libertad de nuestro corazón de ponernos a cuentas. Es bien importante ponernos a cuentas. A veces decimos, bueno, pues ya, a lo mejor hay algunas mujercitas jóvenes ahorita que dicen, cuando me muera, ya creo ya me voy a arrepentir. Déjame decirte, dentro de lo que hablaron de mí, que cuando me dio el cáncer, yo había hablado acerca de luto, ¿no? De cómo había muerto el hijo de David, cuando pecó con esta Abigail, y de Israel, cuando el Señor le dijo que se lo iba a llevar y llama a sus 12 hijos y los bendice y les profetiza a cada uno la bendición de Dios. Entonces yo, la fila, esa me, a veces piensa que uno se quiere morir así, ¿no? Pero sorpresa, que no fue así. Yo no pude hablar porque me dio alergia y si hablaba una palabra tosía. Y me puse tan grave, fueron 3 operaciones, en la segunda me dio peritonitis y ahí yo sabía que estaba muy grave y yo le dije, Señor, si me vas a llevar, ya llévame, sé que me voy contigo, perdóname, fíjate, ahí fue donde le dije, y perdóname, yo no sé si hace 20 años, hace 15 años, a lo mejor yo no perdoné a alguien, a lo mejor, o sea, a veces se nos olvida, entonces tenemos que perdonar le dije, me pongo a cuenta, soy contigo y estoy lista si me quieres llevar, pero también si me quieres añadir años de vida, también te lo voy a agradecer. O sea, yo nada más en mi corazón con Dios tenía que decir el perdón, pero a veces no necesitamos esperar que pase el tiempo cuando ya ni siquiera nos acordamos si ofendimos o no ofendimos a alguien. Tenemos que ser libres cada día, como lo dice la palabra en Efesios. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a airar, sí, que va a haber cosas que no nos van a gustar, es cierto, pero el Señor nos habla acerca del perdón, ¿verdad? Nos habla acerca de perdonar. Nos habla acerca de que nos pongamos a cuenta, que no dejemos pasar nada de tiempo, nada, porque no sabemos realmente si ¿me prestas tu Biblia, por favor? Tu Biblia. Entonces, podemos estar a cuenta en todo tiempo y en todo momento. Y quiero que leamos también el Salmo 32 del 1 al 4. Salmo 32 del 1 al 4. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira el número 3 lo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pene 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces dice que mientras callé, se envejecieron, ¿qué? Los huesos. Nos vamos a enfermar, o sea, aquí está bien claro en el Salmo 32:3. Mientras callé, mientras estuve molesta, enojada, mientras no quería ver a la persona que me ofendió, que me lastimó, entonces se envejecen los huesos, vienen enfermedades, algunas, dice, algunas, no todas, en algunas ocasiones que viene la gastritis, la colitis y todas las citis, vienen por todo lo que uno guarda en el corazón, que es amargura, odio, resentimiento hacia la persona que nos ha herido y que nos ha lastimado. Entonces, es bien importante que nosotros también declaremos nuestro pecado y también nos confesemos ante el Señor esa falta de perdón, esa persona que tenemos que soltar, que nos hirió, que nos lastimó, que a lo mejor habló mal de ti, a lo mejor te levantó un falso testimonio, no sé, pero el Señor sí sabe cómo está hoy tu corazón en cuanto al perdón. Y bueno, entonces dice en en Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué dice? Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando yo iniciaba como cristiana, había una señora que oraba bien bonito. En verdad, yo oía que en cada oración iba un texto bíblico. Bueno, yo estaba sorprendida, yo era nueva. Pero un día dijo, pero no le voy a perdonar a mi esposo esto que me hizo. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo no va a perdonar si una mujer intercesora, un hombre intercesor, no tiene que guardar rencor en su corazón? Porque el Señor aquí nos los vuelve a decir por segunda vez. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, tú eres una mujer intercesora, eres una mujer guerrera. Si estás bien delante de Dios y si has perdonado a todos los que te han ofendido, gloria a Dios. Pero si eres una mujer intercesora, una mujer guerrera y sigues guardando en tu corazón rencor y resentimiento, qué malo, ¿no? Qué malo, porque el Señor dice, si oráis, cuando estés orando. Entonces, en ese momento es cuando el Señor nos revela cómo está nuestro corazón. Cuando yo llegué a Cristo, yo me creía la buena. Mi esposo pues estaba en las drogas, en el alcohol, y yo tenía que trabajar para sacar adelante a mi hijo, primero al hijo mayor, y pues trabajar para pagar la renta, y yo pensaba que yo estaba bien, ¿verdad? Yo pensaba que estaba bien. Y cuando llegamos, que mi esposo era el malo, y cuando llegamos a Cristo, ya teníamos como un mes y medio, y estábamos en una reunión de matrimonios, y entonces el pastor se acerca a mi esposo y le dice, oye, Rey, tu hijo, el mayor, recibió por todo lo que le hiciste, todos los pleitos que tuvieron, pues la ausencia tuya, pídele perdón, habla con él. Y le hablamos a nuestro hijo que nos esperara para que pudiéramos hablar con él. O sea, el pastor le dijo a mi esposo. Y regresando a la casa de ustedes, estaba Rey, mi hijo, esperándonos. Y ya sentados a la mesa, mi esposo así con toda claridad le dice, oye, hijo, nos estamos reuniendo porque yo quiero pedirte perdón, porque no fui el padre que tú esperabas de mí, porque no tuve cuidado de ti, porque no te llevaba a la escuela, porque no cumplía en la casa, ¿verdad? Con el gasto, con todo, te descuidé, perdóname, hijo. Y mi hijo le dice, sí, papá, te perdono. Así de fácil le dijo, te perdono. Pero yo sé que a mi corazón el Espíritu Santo, en ese momento no lo sabía, pero después fui aprendiendo que el Espíritu Santo nos habla a mí me habla a mi corazón y me dice, pídele perdón,
Y yo dije, ¿de qué le voy a pedir perdón si yo trabajaba? O sea, sabes que los pensamientos son muy veloces, ¿no? Y yo decía, ¿pero de qué le voy a pedir perdón si yo trabajaba, yo lo cuidaba, yo no tomaba, yo no me drogaba? Y bueno, viene la segunda vez, pídele perdón a tu hijo. Y les soy honesta, yo no sabía en ese momento de qué él iba de qué tenía que pedirle perdón a mi hijo. Pero no esperé una tercera. En la segunda, cuando el Espíritu Santo me dice, pídele perdón a tu hijo, lo hice. Y le dije, hijo, te quiero pedir perdón. Y él levantó su dedito y me dijo, sí, porque tú me pegabas muy feo. Y la verdad sí le llegué a pegar algunas veces, gracias a Dios no tantas, pero sí, él guardaba eso en su corazón. Y fue cuando se me quitó una venda de los ojos y pude haberle dicho, sí, sí es cierto, porque todo lo que me hacía tu papá a mí, yo me desquitaba contigo. La vida que habíamos llevado con mi esposo había sido una vida muy dura, muy difícil, pero de ambos, porque ambos nos ofendíamos, porque ambos nos lastimábamos, pero yo antes de que le dijera eso a mi hijo, yo creía que era que era una buena persona y realmente no lo era. Yo estaba guardando en mi corazón resentimiento, odio y amargura en contra de mi esposo. Y dice la palabra de Dios que la raíz de todo, bueno, que la amargura es una raíz que va con todos los que viven con una persona amargada, ¿no? Y era lo que yo estaba haciendo, mi amargura estaba dañando a mi hijo el mayor, porque el hijo mediano no, todavía estaba chiquito y gracias a Dios que no le tocó ver eso de mí, ¿no? Y al mismo tiempo pude haberle pedido perdón a mi esposo y decirle, pues perdóname porque pues yo no te cuidaba, no tenía cuidado de la casa, o sea, ya salieron más cosas. Perdóname porque no fui la esposa que debía haber sido, ya que yo no me drogaba, ya que yo no tomaba, pues yo tenía que haber tenido cuidado del hogar y de ti y no lo hice. Y le doy gracias a Dios que no te moriste en una sobredosis o no sé, en un accidente, le doy gracias a Dios que sigues vivo. Y me dijo, no, 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 Patricia, el que estaba mal era yo. Pero bueno, fue un momento de pedirnos perdón. Fue un momento de que el Señor quiso cambiar y transformar nuestro matrimonio, pero también nuestra relación con nuestros hijos. Yo no sé qué situación tengas con tus hijos, pero hay una promesa, dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está en el último capítulo de Malaquías, donde le dice el Señor a Elías, ¿verdad? Que en los tiempos que va a venir Elías y va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y luego en Lucas 1:17 también nos habla acerca de que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dice que de los rebeldes a la prudencia para con Dios, para formar un pueblo bien dispuesto, un pueblo que le sirva. Y bueno, le doy gracias a Dios que el corazón de mi hijo pudo ser restaurado, pero no creíamos que iba a ser restaurado el corazón de él, pero no es cierto. También el mío en ese momento fue restaurado. En ese momento el Señor cambió todo lo que había en el corazón, que nosotros dimos a esa puerta abierta al enemigo de querer destruirnos con falta de perdón, con odio y resentimiento. Entonces, ¿cuán importante es el perdonarnos? A veces yo tenía esa como venda creyéndome que era muy buena porque no me drogaba, no tomaba y trabajaba para sacar adelante a mi hijo. Y no es cierto, no es cierto. Cuando hay rencor, lo uno que da es amargura y no da amor hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, pues es una oportunidad que tú tienes también para, si hay algo, digo, no todas son como yo, ¿verdad? Hay algunas que ya lo hicieron, pero que pudieras ponerte a cuenta con tus hijos, con tus hijas. Digo, yo hablo de hijos porque tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero a lo mejor tú tienes hijas, entonces ponerse a cuentas en ese momento, cuando hay un enojo en tu hijo, cuando nosotros vamos a la cárcel y pues vemos la mujer que está enojada porque no les hablan, no las van a visitar. Entonces ya hay un malestar o les hablan como una mujercita dio su testimonio diciendo, le habla el esposo y ella siempre enojada, ¿no? Siempre molesta, siempre diciéndole. Entonces yo creo que cuando sale eso de la boca, porque dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. En esos momentos es cuando dices qué es lo que tengo en contra de él y ponerse a cuentas. La familia a veces no puede ir porque no hay economía, porque viven muy lejos, porque
O algunos de plano dirán, pues esa persona se lo buscó, pues no voy, pero ¿sabes qué? La oración tiene poder también para cambiar el corazón de tu familia, para que te visite, para que te pongas a cuenta con ellas, para que cuando te hablen puedas aprovechar ese tiempo de convivir, de tener gozo, de tener paz, de hablar, ya sea con quien tengas que hablar, con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de que tú les puedas hablar de que verdaderamente Jesús ha cambiado tu vida, que tú, es más el testimonio ahí para las otras mujercitas que van entrando, ¿verdad? De que pues dicen, ¿qué voy a hacer aquí? Tanto tiempo me dieron, pero ver diferente todo cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando hay un perdón, cuando verdaderamente hay una libertad ahí, una libertad de donde dices, no me importa el tiempo que tenga que pasar aquí, el Señor hará milagros, pero mientras yo esté aquí voy a buscar la presencia de Dios y dar testimonio de que mi vida verdaderamente está cambiando, se van enojos, se van pleitos, se van contiendas, se va toda amargura en el nombre de Jesús y yo puedo perdonar, bendecir a mis amigas, a mis familiares. O sea, es bien importante el perdón. A veces son cosas tan sencillas que el enemigo hace grandes para que podamos estar pues alejadas del Señor, y se los voy a decir ahorita. En Mateo 18, 23, si lo puedes leer en tu Biblia, Mateo 18, 23, y nos habla acerca de la parábola de los dos deudores, y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El otro, ¿cuánto debía? 10,000 talentos, y este nada más eran 100 denarios. Y agarrándole, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos está poniendo un consiervo y un siervo, ¿verdad? Uno debía 10,000 talentos, el otro 100, y los dos hacen lo mismo, porque los dos van a ir a dar a la cárcel, pero uno postrado, igual el otro, pues le ruega al rey que le perdone toda deuda y dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. ¿Quién es quien nos perdona todo a nosotros, a nosotras? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario, ahí pagó todo por nosotros. Pero también dice en primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él nos perdona, Él tiene misericordia. Es más, la palabra de Dios dice que su misericordia es nueva cada mañana. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos ofende a nosotros? Entonces, el siervo o encuentra un consiervo que le debe menor cantidad que él le debía al rey, igual postrado en la misma situación de diciendo, perdóname, te voy a pagar todo, tenme paciencia, pero él no le perdona todo y lo manda a la cárcel. O sea, no tuvo misericordia este hombre. Y así tú y yo, si Dios tiene misericordia con nosotras, también nosotros tenemos que tener misericordia con la gente que nos ha dañado, que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, que ha hecho cosas malas con nosotros, ¿verdad?
Tenemos que tener la misericordia para decir, si Dios me ha perdonado a mí tantas cosas, ¿quién soy yo para no perdonar algo que me hicieron? Entonces, dice que cuando el rey se enteró de lo que había hecho, que lo había metido a la cárcel y que él debió haber hecho lo mismo y no lo hizo, entonces dice que le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y es Dios hablándonos a nosotras, diciendo, yo tengo misericordia de ti, di tu nombre, Patricia, Chelita, Blanquita, Lupita, di tu nombre, yo tengo misericordia de ti. Ahora, ¿sí va a haber gente que nos dañe? Sí, y tenemos que decirle, ¿sabes qué? Te perdono, estás perdonado de antemano, porque pues ¿quién soy yo para no perdonarte? ¿Quién soy yo para no tener misericordia de ti cuando tengo un Dios grande, misericordioso, perdonador, lleno de amor que siempre nos está recibiendo con los brazos abiertos? Entonces dice que lo entregaría a los verdugos, ¿verdad? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mira, si dices, bueno, pues es que no me nace perdonar. No, es que no tiene que nacer, es que es un mandato de Dios que tenemos que obedecer con amor, por amor y obediencia a Él. Entonces, si no lo queremos hacer, vamos a ser entregados a los verdugos. ¿Qué es un verdugo? Es una persona muy cruel que maltrata o tortura a los demás. Ese es un verdugo. Alguien que hace mucho daño. Ahora sí que es un castigo, ¿no? Pero en el área espiritual, pues son los demonios, ¿no? Que ahí te están con tu mente, no te dejan en paz, diciendo no perdones, véngate. Ahorita vamos a ver unos puntos que hace la falta de perdón. Y te están torturando la mente, no te dejan en paz, no te dejan, te quita el sueño, no estás en paz en el día como para alabar a Dios, para sonreír, para tener gozo, porque si no perdonamos, hay esa tortura. Entonces tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial por cuanto Él ya nos perdonó. Y también tienes que creer que Él ya nos perdonó, ¿verdad? Tenemos que creer porque hay gente que todavía se siente con culpabilidad diciendo, es que Dios no me ha perdonado, no me va a perdonar lo que yo hice. Claro que Él nos va a perdonar porque por eso dio a su Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Ahí en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Él ya sabía quiénes éramos, cómo éramos, pero también ve la actitud de nuestro corazón a través de su palabra que nos enseña, que nos da vida, que podemos perdonar de acuerdo al mandato, porque son mandatos los que nos da, ¿verdad? Entonces, perdonemos para que no seamos echadas con los verdugos, ¿no? Y bueno, también sabemos que si no perdonamos, pues no vamos a entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque pues dice ahí que simplemente la oración es cortada, es quitada. Por ejemplo, en el varón está creo en la primera carta de Pedro, donde le dice al hombre que, pues que no sea áspero con la mujer, porque entonces sus oraciones tendrían estorbo. Fíjate nada más. Entonces, hay muchas cosas que la oración hace para no tener una vida de bendición, una vida en paz, pero sobre todo nosotras estar bien con Dios y tener esa libertad de seguir predicando la palabra, de estar en paz, ¿no? Y ahora te voy a dar unos puntos. Dice, ¿cuáles son las señales de que existe falta de perdón? Pensamientos de venganza. En Hebreos 10:30. Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, no nos venguemos, porque mira, a donde tenemos todo ese rencor y esos pensamientos, o sea, esos pensamientos de ahora me voy a vengar, ahora le voy a hacer, le voy a decir, no es válido ante Dios. ¿Sabes qué? Perdona, bendice a esa persona que te hirió. ¿Qué dice también en Mateo 5? Dice,
Ama a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan. O sea, cambia todo con el Señor, ¿sí? Para ser bendecidas. Entonces ya no nos podemos vengar. Antes le decíamos, a lo mejor cuando estábamos chiquitas, ¿no? Si tu hermano te quitó un dulce, al rato tú le quitas otra cosa y bueno, entre niños es un pleito, pero ya más adultos vienen más cosas, ¿no? Cosas feas. Entonces, lo más importante es decirle, Señor, pues mejor lo perdono, lo bendigo a esta persona y Señor, nada más ayúdame para que mi corazón esté limpio, ¿sí? Que mis pensamientos no, que sea libre de esos malos pensamientos que tengo de vengarme en el nombre de Jesús. Se alegran cuando algo malo le sucede a quien lo ofendió. Y todavía decimos, qué bueno que le pasó eso. Qué bueno que me hizo mucho daño. Ya se lo merecía, ¿no? Y no podemos alegrarnos cuando alguien se alegra cuando le sucede algo malo a la persona que nos ofendió, porque eso también el Señor lo ve. Eso también al Señor no le gusta que nos gocemos cuando a nuestro enemigo le sucede algo malo, sino todo lo contrario. Por eso dice, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Le cuenta a todo mundo lo que le hicieron, arruina las reuniones familiares, aleja a la gente de su vida. Hay personas que ya tienen mi edad, tengo 64 años, y ay, no, mi abuelita me dio unos pellizcos cuando era chiquita. No, mi hermano no sabes lo que me hizo. Digo, puede haber cosas muy duras, que a lo mejor no las estoy tomando en cuenta ahorita, pero por ejemplo, mujeres que abusaron de ellas, a veces familiares, a veces en la calle, que abusaron sexualmente de ellas, abusaron físicamente de ellas, emocionalmente, y que están dañadas, pero que aún así, para que venga la sanidad. Ahora, el perdonar no quiere decir que también tú te dejes que te sigan golpeando, que te sigan hiriendo, ¿no? O sea, el perdonar es para que uno quede libre, pero pues también Dios hace que pongamos límites para no dejarnos que nos sigan golpeando, nos sigan lastimando, y en esa área donde están abusando sexualmente de ellos, ¿verdad? Entonces, tienes que sanar esa parte de tu vida, mujercita. Síntomas que se tienen cuando ves a esa persona, pues te duele el estómago, la cabeza, te volteas. Es más, a mí luego le digo al grupo de mujeres, luego le digo que cierras hasta los ojos para que la mujercita con la que estás enojada, tu hermana en Cristo, se vaya a la otra orilla para que tú no la saludes, para que tú no la veas. Pero qué importante es detectar estos síntomas para decir, Señor, hoy me pongo a cuentas contigo, hoy quiero ser libre, hoy es una oportunidad que me das para ser una mujer diferente. ¿Cuáles son los peligros de no perdonar? Quien no perdone será echado al infierno. Mateo 5:22. Vamos a leer Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pues simplemente no van a ser escuchadas nuestras peticiones, no vamos a estar bien con el Señor, va a mandar sus verdugos y eso va más allá, expuestos al infierno de fuego. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, perdona, no dejes que pase un día más, no dejes que pase un minuto más. Será entregado a los verdugos, lo acabamos de leer ya en Mateo 18:35, ¿verdad? Que será echado a los verdugos. Permanece en muerte, primera de Juan 3:14. Primera carta de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, el amor cubre multitud de pecados. El amor hace que tú puedas perdonar. El amor hace que tengamos vida, ¿verdad? Que tengamos vida. Y lo contrario a la vida es la muerte. Lo contrario al amor es el odio. Ya no podemos odiar. Si realmente hemos nacido en Cristo,
Ya no, a lo mejor al momento sí nos enojamos, nos molestamos, pero no dejemos pasar el tiempo para poder perdonar y soltar a la persona que nos lastimó. Y no queremos pasar otra vez, conociendo a Dios que nos trajo a la vida, pasar a la muerte. Tú dices, bueno, pero si estoy vivito, ¿cuál muerte? Bueno, pues la muerte espiritual, ¿sí? Porque sabiendo y habiendo escuchado ahorita que si no amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, tenemos que saber amar, bendecir, orar por nuestros hermanos, ¿sí? Y está hablando hermanos en la carne, hermanos en la congregación, porque como iglesia somos un hogar, tenemos un Padre Celestial todas, tenemos a nuestro Señor Jesucristo y al precioso Espíritu Santo que nos revela en su palabra lo que tenemos que hacer y obedecer al Padre Celestial. Dice, no tiene vida eterna permanente en él. Juan 3:15. Vamos por favor a Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si yo creo en el Señor Jesucristo, pues soy una discípula de mi Señor Jesucristo, que Él me está enseñando a través de su palabra lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Y si yo creo en Él, yo quiero la vida eterna. Y para tener la vida eterna, si estamos hablando ahorita nada más de lo que es el perdón, tengo que perdonar. Tengo que amar a mis hermanos, ¿verdad? Y otro más, tenemos que perdonarnos a nosotras mismas. A veces vemos todo de fuera, pero a veces no nos vemos a nosotras mismas como estábamos. Como yo se los platiqué, yo no sabía que mi corazón estaba lleno de amargura y de resentimiento y de odio. Lo que sí me acuerdo es que iba por la calle en una ocasión y también una tía, yo iba así toda agachada, y mi tía me dijo, Pati, levanta la cabeza, casi así, jorobada, ¿no? Levanta la cabeza, Pati, no vayas así. Y pude entender que estaba cargando odio, amargura, resentimiento, falta de perdón, porque la vida que llevaba, todo era con mi esposo, todo lo que yo, ahí sí estaba maquinando, no tenía Cristo en mi vida, maquinando cómo vengarme, maquinando qué hacerle para hacerlo sentir mal, no haciendo lo que me correspondía como esposa en casa, etcétera. Entonces, también, o sea, eso nos hace una vida dura, que estés cargando unas piedras tan pesadas de odio, de amargura, de resentimiento, cargando a la persona que tienes ahí. Y también tú, o sea, yo estaba hablando acerca de perdonarnos a nosotras mismas, de decir, no me voy a perdonar esto que no hice, no me voy a perdonar porque soy una buena para nada, no me voy a perdonar porque no terminé mi carrera, no me voy a perdonar que por esta causa estoy aquí. ¿Sabes qué? También a nosotras hay que perdonarnos. ¿Sabes qué, Señor? Era rebelde, no te conocía, hice cosas injustas, hice cosas que me dan ahora vergüenza, hice cosas que no debía haber hecho. Y ya te conozco y aún el diablo me quiere hacer sentir mal de lo mal que yo he hecho y que me he portado, pero hoy también me perdono a mí misma. Hoy yo creo que tú me has hecho una mujer sin culpabilidad, que me has hecho una mujer perdonada, que me has hecho una mujer amada por ti, que me has hecho una mujer obediente, ¿verdad? Obediente porque tú eres mi padre y tú siempre tienes planes de bien y pensamientos de bien para mi vida. Quiero cambiar también. Quiero sentirme libre para seguir adelante. También otra cosa que hace la falta de perdón, que nuestras oraciones son estorbadas. Entonces, nosotros dependemos de la comunicación con el Padre Celestial. Nosotras dependemos de estar en ese tiempo diciéndole, Señor, cuida de mis hijos, Señor, ve al abogado, Señor, que es un hombre íntegro, Señor, dame gracia con el juez, mi Dios, Señor, dame la libertad, haz un milagro. Cuando nosotros no perdonamos, entonces esas oraciones son estorbadas, pero cuando nosotros le obedecemos, Él también recibe nuestras oraciones y tiene misericordia de nosotras. También Dios no recibe las ofrendas. Cuando nosotros llegamos con nuestra ofrenda delante del altar,
en Mateo 5:23. Vamos a Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Hay personas que son diezmadoras, que son ofrendadoras, que son generosas en la obra de Dios, pero no están bien con los hermanos y luego dicen, pero ¿por qué no prospero? ¿Pero por qué, Señor? Tú nos das mucha palabra de bendición cuando diezmamos, cuando ofrendamos. ¿Y ahora qué está pasando? Pues es eso, que tienes algo contra tu hermano. Entonces, aquí nos está diciendo, ve y reconcíliate. Hoy es un momento de reconciliarnos con la persona que el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues haz una lista de las personas que te han herido u ofendido. Haz tu lista. Decide perdonar de corazón. Confiesa ese pecado, arrepiéntete y pídele a Dios que te dé la gracia para perdonar, ¿sí? Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz sin merecerlo, Él no pecó, Él no se merecía lo que nosotros nos merecíamos y Él en la cruz nos perdonó de todo. Dice que el acta de los decretos que iba en contra de nosotros, de todo, ahí estaba escrito todo lo que hemos hecho, dice que fue clavada en la cruz. Fue clavada y ahí nuestro Señor Jesucristo dice que nos perdonó, nos sanó, nos liberó. Ahí en la cruz, él fue santo, en él no hubo pecado, pero más sin en cambio tú dices, pero ¿cómo? ¿Sabes? Déjame decirte que Judas lo traicionó, lo vendió, ¿verdad? Lo vendió a los fariseos por 30 monedas de plata, habiendo habitado con él. Más sin en cambio nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Porque Judas le dio un beso. Con un beso me entregas, amigo. Entonces, todos hemos pasado situaciones así. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó, ¿verdad? Lo negó, pero él se arrepintió y lloró amargamente y volvió y un gran hombre, un gran apóstol en la palabra de Dios. Entonces, a veces va a haber situaciones, se burlaron de él, fue sentenciado a muerte, ¿verdad? Como el peor malhechor, como el peor de los peores en ese tiempo. Le pusieron una corona de espinas. Y a veces nos preguntamos, ¿no se merece mi perdón esta persona? Ni crea. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo hizo en su infinito amor y misericordia hacia nosotras, para que también nosotros lo hagamos con aquellas personas que nos han lastimado. Y antes de morir, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía en el último momento, cuando ya estaba agonizando, cuando lleva a la presencia del Padre, todavía dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros a veces decimos, es que ya me lo hiciste una vez, ya me lo hiciste dos, a la otra ni crees que te perdone. No, ahí es donde el Señor le dice a Pedro, ¿y hasta cuántas veces debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dice el Señor? No, hasta 7 veces no, hasta 70 veces, ¿qué? 7, ¿verdad? 70 veces 7. Entonces, nada más acordémonos que nosotros somos discípulas de nuestro Señor Jesucristo y que Él hace cada día por nosotras, extiende su misericordia, nos da un amor incondicional porque no nos amenaza, nada más quiere que seamos obedientes a su palabra. Pero dice que a quien Él viene no le echa fuera. Entonces yo creo que en esta mañana es un tiempo muy importante. Y si tú lees otra vida de otro hombre que a mí me impactó, fue José con sus hermanos que no lo querían, que lo vendieron, que fue a la casa de Potifar, que la mujer quiso acostarse con él, seducirlo y fue llevado a la cárcel. Y de la cárcel fue llevado con el faraón, pero todo lo que pasó a causa de sus hermanos. Y al final también dijo que, pues que todo lo había llevado Dios a él a hacer para que su pueblo, Israel,
en ese tiempo de hambruna tuviera que comer. O sea, un corazón perdonador, un corazón que amaba tanto a Dios porque, perdón, la palabra dice que Jehová estaba con José, ¿verdad? Porque dice que todo lo que tocaban sus manos prosperaba, porque Jehová estaba con él. Entonces, queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Queremos que el Señor escuche nuestras oraciones. Queremos ser perdonadas cuando nosotras fallemos. Entonces, perdonemos de corazón. Perdonemos a los hermanos, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ya hiciste tu lista de personas que te han herido, pero también personas que tú has ofendido. Y vamos a terminar orando, ¿sí? Vamos a terminar orando. Y si ya tienes esa lista o ya lo tienes en tu pensamiento y si decides de todo corazón perdonar, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por este tiempo en donde a lo mejor muchas ya lo sabemos, Señor, que tenemos que perdonar, pero a veces cuesta trabajo perdonar. A veces se tardan años y años para perdonar a alguien, Señor, cuando tú dices que soltemos a las personas pronto. Cuando hay personas que son nuevas el día de hoy, quiero que sepan, que no se sientan culpables, que entreguen ese daño que hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que le entreguen su corazón, que le digan, Señor, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Gracias porque en la cruz ahí perdonaste todos mis pecados, yo no me lo merecía, mas sin en cambio tú te los llevaste en la cruz para perdonarme, para sanarme y para liberarme. Entra a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Y gracias porque hoy me reconcilias con el Padre Celestial. Y gracias, precioso Espíritu Santo, porque quieres tú que seamos mujeres libres, mujeres obedientes, mujeres llenas de tu gracia y de tu favor, mujeres prósperas para que podamos, Señor, ser generosas y ayudar a otras. Aún dice la palabra también que si tu enemigo tuviera sed y tocara tu puerta pidiéndote un vaso de agua, que le des ese vaso de agua y cascos de fuego amontonará sobre su cabeza. Señor, permítenos ser mujeres que realmente no guardemos en nuestro corazón nada, absolutamente nada de amargura. Que la oportunidad que nos das hoy de vida sea de bendición y sea de testimonio, Señor, para aquellas personas que nos conocían como las mujeres que no podíamos perdonar, que hoy podemos soltar a esa persona que nos hirió y nos lastimó. Que también seamos un testimonio para nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y bisnietos, Señor. Que el perdón tú ya no nos lo dice en la cruz, pero que también nosotras tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 al día. Y que no vayamos a la cama cuando llegue la noche sin haber perdonado y ponernos a cuentas contigo, porque no sabemos, Señor, si vamos a amanecer al otro día, pero también sabemos que tu venida ya es muy pronta. Gracias por este tiempo de bendición y gracias, Señor, por cada hermana que nos está escuchando. La bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos la libertad de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para hacer tu obra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.